¿Alguna vez has sentido que hay pensamientos que no vienen de ti, pero que te traen paz, claridad o dirección? Tal vez estás haciendo algo cotidiano, sin esperarlo, y de repente, una idea entra en tu mente como un susurro suave pero profundo. No es un pensamiento común, no es ruido mental, no es una preocupación ni una distracción. Es más bien como una chispa de luz en medio de la oscuridad interna. Es sutil, pero deja una huella. Es breve, pero su resonancia dura. Esa idea que llega sin avisar, pero que te da una sensación de paz, podría no haber salido de ti, sino de una fuente superior. Tal vez esa es la manera en la que Dios está hablándote. Dios no siempre usa truenos ni señales espectaculares. A veces habla en el secreto de tu mente, en la intimidad de tus pensamientos más callados. No necesitas tener una experiencia sobrenatural para que Él se comunique contigo. Muchas veces Él elige hablar desde adentro, desde tu propia conciencia, desde lo profundo de tu alma. Hay quienes piensan que para escuchar a Dios se necesita estar en un templo, en silencio total, o incluso en un estado místico especial. Pero la realidad es que Dios está más cerca de lo que imaginamos. No solo habita en el cielo o en lugares sagrados. Él habita dentro de ti, y cuando decide hablarte, lo hace de una forma que tú puedas entender. Lo hace con la ternura de un padre que conoce tus pensamientos, tus heridas, tus anhelos y tus temores. Y es que esta es una verdad que transforma vidas. El solo hecho de saber que Dios puede hablarte directamente, sin intermediarios, sin ceremonias complicadas, cambia la manera en que entiendes tu relación con Él. Cambia la forma en la que te ves a ti mismo, porque te das cuenta de que eres un canal, un espacio donde lo divino puede expresarse. Pero también requiere algo de ti. Requiere atención, sensibilidad, discernimiento. Vivimos en un mundo lleno de ruido. El ruido de la tecnología, de las redes sociales, de las noticias, de la prisa diaria. Y dentro de nosotros también hay ruido. Pensamientos repetitivos, emociones confusas, preocupaciones, dudas, miedos. En medio de ese ruido, es fácil pasar por alto la voz de Dios. Por eso, escucharle requiere entrenamiento espiritual, requiere detenerse, aquietarse, afinar el oído del alma. Aprender a distinguir su voz es como aprender un nuevo idioma. Al principio no estás seguro. Te preguntas si es tu mente, si es tu ego, si es tu imaginación. Pero con el tiempo, cuando te familiarizas con su tono, con su suavidad, con la sabiduría que contiene, empiezas a reconocerla con más claridad. Sabes que es Él porque su voz siempre trae propósito. Siempre está impregnada de amor. Siempre te guía hacia el bien. Cuando Dios habla, no lo hace para impresionarte, sino para enseñarte. Sus palabras, aunque no sean audibles, cargan un peso que transforma. A veces una sola frase, una sola palabra, puede deshacer días, semanas o años de confusión, porque su voz no solo informa, sana, restaura, despierta. Su mensaje no solo es conocimiento, es poder que actúa desde lo invisible. Y lo más hermoso es que esa voz nunca está lejos. No tienes que hacer rituales complicados, ni tener una vida perfecta para oírle. Solo necesitas querer escuchar. Solo necesitas abrir tu corazón con humildad y decirle, háblame, Señor. Estoy listo para oírte. Reflexión 1. La calma en medio de la tormenta. A veces cuando estás en medio de una tormenta emocional, sientes de pronto una calma inexplicable. Estás llorando, estás roto, sientes que no puedes más. El mundo sigue girando a tu alrededor, pero dentro de ti algo se detiene. No sabes de dónde vino. No fue porque alguien te dijo algo. Simplemente tu mente se aquietó. Tu respiración se hizo más lenta. Tus pensamientos se silenciaron por un momento. Y aunque no todo esté resuelto, tú estás en paz. Eso puede ser Dios susurrándote. Estoy contigo. Ese susurro no necesita palabras. Se siente como una caricia en el alma, como si el cielo hubiera tocado tu corazón solo por un instante. Y ese instante cambia todo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no los estás cargando solo. Esa calma no es indiferencia, es presencia. Es como si Dios mismo se hiciera espacio dentro de ti para sostener lo que no puedes sostener por ti mismo.
Es como si su paz estuviera diciendo, déjame tomar el control. Y tú por fin dejas de pelear, dejas de correr, dejas de resistir. Es una experiencia que no se olvida, porque ese momento de calma se vuelve un ancla, un punto de referencia al que puedes regresar cuando vuelvan las tormentas. Y lo más asombroso es que esa calma no la fabricaste tú. No fue autoayuda, no fue un truco mental, fue un regalo, un milagro pequeño pero profundo. Fue Dios actuando desde dentro. Quizás en ese instante no lo reconociste. Tal vez pensaste, qué raro, me siento en paz sin razón. Pero ahora lo sabes. Esa paz tenía una razón, y esa razón tenía un nombre, Dios. Y cuando esa calma llega, también viene acompañada de una claridad. Ya no ves el problema igual. Ya no te sientes tan perdido. Aparece una idea, un pensamiento, una convicción. No te grita, pero tampoco se va. Es como una luz suave que ilumina lo suficiente para que des el siguiente paso. Esa es otra manera en la que Dios habla. No te muestra todo el camino, pero sí te da la luz para caminar el próximo metro. Él no te da todo el mapa, pero te entrega una brújula interna. Y con esa brújula puedes seguir avanzando, incluso cuando no entiendes todo. Porque esa paz es la confirmación. Esa calma en medio del caos es la señal. Ese pensamiento que nace del silencio es la evidencia de que no estás solo, de que estás siendo guiado, sostenido, amado. Reflexión 2. Cuando una idea se repite con fuerza y no puedes ignorarla. ¿Alguna vez has tenido una idea que simplemente no puedes sacar de tu mente? No una preocupación, ni un pensamiento ansioso. Me refiero a una idea que regresa una y otra vez, con una fuerza suave pero persistente. Puede ser algo tan simple como, escribe ese libro, pide perdón, llama a tu madre, haz esa oración, haz ese cambio. No importa cuántas veces trates de distraerte, esa idea vuelve. No se va con el paso de los días, y más bien, con el tiempo se siente aún más urgente, más real. Esa idea que no puedes ignorar puede ser Dios hablándote. Dios a veces no grita, a veces solo repite, y repite, y repite, hasta que tu alma lo escucha con claridad. Porque lo que viene de Dios tiene peso espiritual. No son ideas sueltas, no son caprichos de tu mente. Es un llamado, un empujón dulce pero firme hacia lo que Él quiere mostrarte, enseñarte o revelarte. No siempre entendemos al principio por qué esa idea insiste. De hecho, muchas veces la resistimos. ¿Y si me estoy equivocando? Pensamos. ¿Y si no es Dios, sino mi ego? O incluso, ¿y si no estoy preparado para eso? Pero lo curioso es que mientras más tiempo pasa, esa idea no se debilita, se fortalece y empieza a afectar todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que deseas. Se convierte en un susurro constante que poco a poco se vuelve imposible de ignorar. ¿No será esa la forma en que Dios está tocando tu puerta? Cuando una idea se convierte en una especie de presencia dentro de ti, cuando tiene consistencia, propósito, y te empuja a hacer algo que está alineado con el bien, con la fe, con el amor, es muy probable que esa sea una instrucción divina. Una semilla que Dios ha depositado en ti para que la siembres, la riegues y luego veas el fruto. Porque así es como Él trabaja. No siempre con milagros espectaculares, sino con instrucciones sagradas disfrazadas de pensamientos cotidianos. Dios se mete en tu mente de la manera más sencilla, pero lo que deja es profundamente transformador. A veces esa idea se presenta como una inquietud interna. Hay algo que debo hacer, algo que debo dejar, algo que debo iniciar. Y aunque no entiendas todos los detalles, sabes que no puedes seguir igual. Es como si una parte de ti supiera que hay algo más, algo mejor, algo más alto llamándote. Y ahí es donde entra la fe. Porque cuando Dios te habla a través de una idea repetida, no siempre te da todas las respuestas. Te da una dirección, pero no todo el camino. Te da un impulso, pero espera que tú decidas caminar. Porque Él respeta tu libertad. Él quiere tu sí, quiere tu participación. ¿Y sabes qué sucede cuando obedeces esa idea? Empiezas a ver cómo todo se alinea. Lo que antes parecía imposible, se vuelve posible. Lo que no sabías cómo resolver, empieza a resolverse. Lo que antes era confusión, ahora es claridad.
Porque cuando actúas en obediencia a esa voz interna que viene de Dios, activas su plan en tu vida. Abres puertas, rompes cadenas y avanzas. Pero si decides ignorarla, esa idea no se apaga. Porque cuando Dios te da una misión, Él no se rinde. Él no cambia de opinión porque tú tengas miedo. Él espera. Te ama lo suficiente como para darte tiempo, pero también te ama demasiado como para dejarte vivir una vida a medias, sabiendo que tienes un llamado más grande. Por eso la próxima vez que una idea regrese una y otra vez a tu mente, no la deseches tan rápido. Pregúntate, ¿esto me empuja hacia el amor? ¿Esto me conecta con Dios? ¿Esto me reta a crecer, a sanar, a cambiar? ¿Esto me pide fe, humildad, valentía? Si la respuesta es sí, tal vez no sea solo una idea, tal vez sea Dios hablándote. Y cuando reconoces que es Él, cuando dices sí, incluso con miedo, incluso sin entenderlo todo, lo sobrenatural empieza a moverse, porque tu obediencia activa milagros. Y lo que antes parecía una simple idea, se convierte en un camino nuevo, un camino que Dios preparó especialmente para ti. Reflexión 3. Cuando sientes una incomodidad interna que no puedes ignorar. Hay momentos en la vida donde, sin razón aparente, comenzamos a sentirnos incómodos en situaciones que antes eran normales. Cosas que antes tolerábamos con facilidad, de pronto nos inquietan. Lugares donde nos sentíamos cómodos, ahora nos pesan. Personas con las que compartíamos risas, ahora nos cansan el alma. No es que el mundo haya cambiado, es que nosotros estamos cambiando por dentro. Y muchas veces esa incomodidad es Dios hablándonos. Él no siempre habla con palabras dulces. A veces habla con una sacudida interna, una incomodidad que no te deja dormir, un vacío que no se llena con nada externo, una especie de angustia que no sabes cómo explicar. Y es que el alma sabe cuando algo ya no le pertenece. El alma percibe cuando una temporada se está cerrando y cuando algo nuevo está por empezar. Y esa incomodidad es el lenguaje de transición que Dios usa para llamar tu atención. Cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, lo primero que hace es incomodarte con el nivel en el que estás. No porque esté mal, sino porque ya es tiempo de avanzar. Ya no puedes quedarte ahí. Ya aprendiste lo que tenías que aprender, viviste lo que tenías que vivir, y ahora necesitas dar el siguiente paso. Pero el problema es que muchas veces nos aferramos a lo que nos es familiar, al trabajo, a la relación, a los hábitos, a la zona de confort. Porque lo conocido, aunque no sea pleno, se siente seguro, y por eso Dios no te empuja de golpe. Primero te incomoda. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación de, no sé qué me pasa, pero siento que ya no encajo aquí. Es como si tu alma empezara a despertar de un largo sueño y se diera cuenta de que hay algo más. Más allá de la rutina, más allá del ruido, más allá de lo que tú pensabas que era tu lugar. Es Dios tocando a tu puerta con preguntas nuevas. ¿A qué estás llamado realmente? ¿Qué estás haciendo con los dones que puse en ti? ¿Qué parte de tu vida necesita morir para que algo nuevo pueda nacer? La incomodidad no es castigo, es dirección. Es una señal de que algo está por revelarse. Pero para eso necesitas prestar atención. Porque muchas personas, cuando sienten esa inquietud, lo primero que hacen es intentar silenciarla. Se distraen, se llenan de ruido, se ocupan más de la cuenta, buscan placeres momentáneos para tapar el vacío. Pero no funciona, porque cuando Dios quiere hablar, no se cansa. Y esa incomodidad crecerá hasta que la escuches. A veces esa incomodidad viene con tristeza, con nostalgia, con lágrimas. Y está bien. Llorar es parte del proceso de soltar lo que ya no debe quedarse. Hay momentos en los que lloramos no porque todo esté mal, sino porque algo dentro de nosotros se está rompiendo, para renacer, para reconstruirse, para crecer. Y en medio de esas lágrimas, Dios está más cerca de lo que imaginas. Hay incomodidades que son sagradas, porque vienen a sacarte del estancamiento, a romper tus patrones, a empujarte a tomar decisiones que vienes postergando, a recordarte que no naciste para sobrevivir, sino para vivir con propósito, con luz, con sentido. Dios te ama demasiado como para dejarte cómodo en una vida que no está alineada con lo que Él soñó para ti.
¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando decides escucharlo, cuando en vez de resistir esa incomodidad, decides rendirte ante ella, empiezas a experimentar cambios profundos. Puede que tengas que dejar cosas atrás, puede que te sientas solo por un tiempo, pero pronto algo nuevo florece. Encuentras paz en medio de la incertidumbre. Aparecen personas nuevas que te inspiran, te nutren, te reflejan. Se abren puertas que nunca imaginaste y comprendes que esa incomodidad no fue el fin. Fue el inicio de algo mucho más grande. Así es Dios. Habla desde el silencio, desde la mente, desde el alma. Y cuando quiere llevarte lejos, primero agita tu interior, para que ya no puedas conformarte con menos, para que empieces a buscarlo, para que te atrevas a dar el paso de fe, porque solo cuando sales de lo cómodo, puedes entrar en lo divino. Así que si hoy estás sintiendo una incomodidad persistente en alguna área de tu vida, no la ignores. Detente, escucha, ora, pregunta, ¿qué me estás queriendo mostrar, Señor? Y estate atento, porque esa incomodidad puede ser la voz más clara de Dios en esta temporada. No para castigarte, sino para llamarte. No para asustarte, sino para despertarte. No para quitarte algo, sino para entregarte todo. Reflexión 4. Cuando te viene a la mente una idea persistente que no puedes ignorar, hay momentos en los que una idea comienza a dar vueltas en tu mente sin parar. No es una idea cualquiera, no es una ocurrencia pasajera. Es algo que se repite, que vuelve en distintos momentos del día, que aparece en tu mente cuando estás solo, cuando oras, cuando te sientes inquieto, o incluso cuando estás en calma. Esa idea parece susurrarte desde adentro, como si no viniera de ti. Y aunque a veces quieres ignorarla, vuelve una y otra vez. Esa idea, muchas veces, es la manera en que Dios te habla. Dios tiene una forma muy especial de comunicarse. Usa lo simple para revelar lo profundo. Y una de las formas más constantes es a través de ideas que Él planta en nuestra mente. No con gritos, no con urgencia, sino con firmeza. Con esa suave persistencia que no te abandona. Puede ser una idea de cambiar algo, de perdonar, de empezar un proyecto, de cerrar un ciclo, de tomar una decisión difícil, y aunque no sepas exactamente por qué, sientes que no puedes seguir haciendo o viviendo lo mismo sin atender esa voz interna. Muchos de los grandes cambios en la vida comienzan así, con una idea que parece pequeña, pero que lleva un peso inmenso. Y es que cuando Dios siembra algo en tu mente, no lo hace para que lo ignores, sino para que lo escuches, lo medites, lo ores y te prepares para actuar. Porque Dios no pone ideas al azar. Él planta propósito. A veces esa idea parece ilógica, no tiene sentido desde lo humano. Tal vez tú mismo te dices, ¿y si solo es mi imaginación? ¿Y si no es Dios? Pero cuando esa idea persiste en el tiempo, cuando no se va aunque lo intentes, cuando cada vez que cierras los ojos vuelve a presentarse en tu corazón, no estás ante una simple ocurrencia, estás ante un llamado. Esa idea puede ser tan sutil como un susurro o tan clara como una visión. Puede venir en la oración o cuando menos lo esperas. Puede aparecer en una canción, en una conversación, en un versículo que resuena en tu alma. Y aunque muchas veces no tengas todas las respuestas, sabes que algo dentro de ti se está moviendo, que algo está a punto de empezar. Cuando Dios te habla con una idea persistente, no siempre te muestra el camino completo. Él no te da el mapa entero, solo te da el primer paso, porque lo que Él busca es tu fe. Quiere saber si estás dispuesto a confiar, si estás dispuesto a caminar aunque no veas el final del camino, si puedes obedecer aunque no entiendas todo. Y por eso muchas veces, esa idea viene acompañada de un llamado a la acción. Quizás sientes en tu mente una idea que te pide cambiar tu estilo de vida, acercarte más a Dios, dejar relaciones que ya no te suman, moverte hacia tu propósito, crear algo, hablar con alguien, empezar de nuevo. Y dentro de ti sabes que esa idea no es un simple pensamiento, es una dirección, una instrucción divina, un B disfrazado de pensamiento repetitivo. Y cuanto más luchas contra esa idea, más fuerte se hace. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha hablado a través de pensamientos sembrados.
A Moisés le vino la inquietud de liberar a su pueblo. A Nehemías, el deseo profundo de reconstruir los muros. A Esther, el valor de enfrentarse al rey. Todos esos personajes sintieron primero algo en la mente. Una idea sembrada por Dios. Una inquietud sagrada. Una carga que no podían ignorar. Y esa idea cambió sus vidas. Y las de muchos más. Por eso, no subestimes esas ideas que no se van. No las deseches. No las tapes con ocupaciones o distracciones. Dedícales tiempo. Escríbelas. Háblalas con Dios. Pregunta, ¿qué quieres que haga con esto? Y escucha con atención. Dios no siembra nada que no esté destinado a dar fruto, pero el fruto requiere obediencia, requiere fe, requiere acción. Muchos han dejado pasar ideas que venían directamente del cielo, por miedo, por dudas, por falta de confianza. Pero también muchos han dicho sí a esas ideas persistentes, y hoy viven con propósito, con pasión, con paz. Porque cuando haces lo que Dios puso en tu mente, aunque sea difícil, sientes una paz que nada más te puede dar. Y no será fácil. Esa idea puede llevarte a cambiar de rumbo, a soltar cosas que amas, a salir de lo cómodo. Pero lo que viene después siempre es más grande, porque Dios no te guía para perderte, sino para encontrarte. No te habla para confundirte, sino para alinearte con su plan. No te inquieta para asustarte, sino para impulsarte hacia lo que realmente fuiste creado para hacer. Así que si hoy hay una idea que te persigue, que vuelve una y otra vez a tu mente, que parece no dejarte en paz, no huyas de ella. Agradece. Es una señal de que Dios está obrando en ti. Es una semilla del cielo. Es una palabra vestida de pensamiento. Y si decides tomarla, abrazarla y caminar con fe, descubrirás que detrás de esa idea estaba escondido un nuevo capítulo de tu vida. Reflexión 5. Cuando sientes un impulso de hacer algo que nunca pensaste que harías. A veces Dios no solo habla a través de pensamientos que se repiten o de ideas que persisten. También lo hace a través de impulsos que te mueven a hacer algo que nunca habías considerado antes. Estos impulsos no siempre son fáciles de entender al principio. Pueden parecer fuera de lugar, extraños o incluso algo incómodos. Pero si te detienes a escucharlos con atención, verás que detrás de cada impulso hay un propósito más grande. Quizá en algún momento de tu vida te has sentido empujado a hacer algo que te parecía imposible, algo que estaba fuera de tu zona de confort, algo que no tenías planeado hacer. Ese es un tipo de impulso divino. A veces es un llamado directo y otras veces es una pequeña chispa que prende una llama en tu corazón. Y aunque al principio te cueste comprender por qué sientes ese impulso, si decides obedecer, descubrirás que es exactamente lo que necesitabas hacer. Tomemos, por ejemplo, la historia de los discípulos. ¿Cuántas veces se encontraron frente a decisiones y cambios que no habían anticipado? Cuando Jesús les llamó a seguirlo, muchos de ellos estaban tranquilos en sus vidas, en sus trabajos, con planes establecidos. Pero de repente, un impulso irracional los movió a dejarlo todo y seguirle. Nadie había dicho que sería fácil. Nadie les había asegurado que todo sería cómodo. Pero, al seguir ese impulso, ellos encontraron el propósito de sus vidas. Este tipo de impulso no siempre es lógico ni fácil de comprender. Dios te puede invitar a cambiar tu vida, a tomar decisiones que no tienen sentido en el momento, pero que, más tarde, comprenderás como parte de su plan perfecto. Tal vez es un llamado a mudarte, a cambiar de trabajo, a hablar con alguien que te incomoda o a empezar un proyecto que parecía imposible. A veces, ese impulso viene en medio de una situación que te parece incierta, pero si confías en Dios te das cuenta de que ese es el camino que te llevará a un lugar que ni siquiera imaginabas. Es importante entender que estos impulsos divinos no vienen de la nada, tienen un propósito claro. Dios sabe lo que necesitas antes de que tú lo sepas. Él conoce el camino que necesitas recorrer, incluso cuando no entiendes por qué debes tomar una determinada decisión. Lo que parece un impulso espontáneo o un deseo inexplicable puede ser la voz de Dios guiándote hacia algo más grande. Al principio, puede que te sientas inseguro. Preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Qué sentido tiene esto? Pero es importante recordar que los caminos de Dios no siempre siguen la lógica humana. Él nos llama a confiar en Él
incluso cuando no vemos todo el panorama. El impulso que sientes puede ser solo el primer paso hacia una aventura que cambiará tu vida para siempre. Cuando piensas en los grandes personajes de la Biblia, muchos de ellos recibieron impulsos que no parecían tener sentido en ese momento. Abraham recibió el llamado de Dios para dejar su tierra, su familia y su casa, y viajar hacia una tierra que Dios le mostraría. No sabía a dónde iba ni cómo llegaría, pero obedeció, y esa obediencia lo llevó a ser el padre de una gran nación. Moisés, después de vivir una vida tranquila en el desierto, sintió un impulso para regresar a Egipto y liberar a su pueblo. No fue fácil, pero ese impulso lo llevó a ser el líder que guiaría a Israel hacia la libertad. Es fácil decir que esas personas tenían algo especial, algo que nosotros no tenemos, pero la verdad es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Él no hace acepción de personas. Si Él fue capaz de guiar a aquellos hombres y mujeres a través de impulsos divinos, también puede hacerlo contigo. Lo único que necesitas es estar dispuesto a escuchar, a dejarte mover por esa voz interior que te empuja a hacer cosas que van más allá de tus propios planes. Este tipo de impulso también puede venir en formas muy sencillas. Puede ser una sensación de incomodidad con lo que estás haciendo en tu vida actual, un deseo repentino de cambiar tu rutina, o una presión interna que te mueve a hacer algo por alguien más. A veces, es en esos momentos sencillos donde Dios habla de la manera más clara. Nos hace ver que todo lo que creíamos seguro, todo lo que pensábamos que era lo mejor para nosotros, no siempre es el camino que Él ha trazado. Recuerda que esos impulsos no siempre serán fáciles de seguir. A veces requieren que te enfrentes a tus propios miedos. A veces te llevarán por caminos que no esperabas. Pero como siempre, cuando sigues la dirección de Dios, terminas en el lugar correcto. Y aunque el proceso sea desafiante, la paz que sientes al seguir su voluntad es incomparable. Dios está constantemente guiando nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver todo el panorama. Los impulsos que sientes en tu corazón no son casualidades, no son coincidencias. Son la voz de Dios hablándote, guiándote hacia el propósito que Él tiene para ti. Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando no lo entiendes en ese momento. Cuando sigues esos impulsos divinos, cuando confías en la dirección que Él te da, encontrarás la paz, la realización y el propósito que tanto has estado buscando. Por eso, la próxima vez que sientas un impulso extraño, algo que te mueva a hacer algo que nunca pensaste que harías, no lo ignores. Detente, ora, reflexiona y pregunta, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? Y si sientes que sí, avanza con confianza, sabiendo que aunque no tengas todas las respuestas, Él tiene un plan perfecto para ti. Reflexión 6. Cuando algo te llama la atención de manera inexplicable. A lo largo de nuestra vida, hay momentos en los que algo nos llama la atención de una manera que no podemos explicar. A veces es una idea que aparece de repente en nuestra mente, una imagen o incluso una sensación que no podemos ignorar. Puede ser algo tan simple como un lugar, una persona o una actividad que nunca habíamos considerado antes, pero que por alguna razón sentimos que debemos explorar. Estos momentos, aunque parecen casualidades, pueden ser Dios hablándote a través de algo que te atrae de manera inexplicable. Imagina por un momento que estás caminando por la calle y de repente ves una iglesia que nunca habías notado. Algo en tu interior te impulsa a entrar, aunque no tengas idea de por qué. Puede que no sea el lugar al que normalmente irías, pero algo te atrae hacia allí. Puede ser que esa iglesia sea el lugar donde Dios quiere hablarte de manera especial ese día. O tal vez te encuentras con una persona en el camino, alguien que, sin razón aparente, te llama la atención, y al hablar con esa persona, recibes una palabra que cambia tu perspectiva. Dios puede utilizar estos momentos aparentemente simples como una forma de hablarte. No siempre lo hace de manera obvia, ni siempre lo hace a través de lo que pensamos que son señales claras. A veces, Él usa lo que parece ser un accidente o una coincidencia para guiarte hacia algo importante en tu vida. La clave aquí es estar abierto a reconocer que Dios puede hablarte a través de cualquier cosa que atraiga tu atención. No siempre será un gran evento o una revelación sobrenatural. A veces, Dios elige hablarte a través de lo cotidiano, a través de lo inesperado. Este tipo de interacción puede ocurrir en los momentos más simples.
Tal vez estás hojeando un libro y una frase te impacta profundamente, como si hubiera sido escrita solo para ti. O tal vez estás viendo una película y en medio de una escena escuchas algo que te hace reflexionar profundamente sobre tu vida. No es casualidad que te hayas encontrado con ese libro, esa película o ese lugar. Dios utiliza esas experiencias para hablarnos, para guiarnos hacia el propósito que tiene para nosotros. Es importante reconocer que, a veces, no necesitamos entender completamente lo que nos está llamando la atención en el momento. La sabiduría de Dios no siempre se revela de inmediato. A veces Él nos da solo una pequeña pista, una dirección que nos hace preguntar, ¿por qué esto? ¿O qué significa esto? Pero con el tiempo, al mirar atrás, comprenderemos que esas pequeñas cosas fueron la semilla de algo mucho más grande, algo que Dios ya había planeado para nosotros. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es el llamado de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, vemos cómo Dios llamó a Samuel en medio de la noche. Samuel, que aún no conocía la voz de Dios, pensó que era Eli, el sacerdote, quien lo llamaba. Pero cada vez que se acercaba a Eli, Eli le decía que no lo había llamado. Finalmente, Eli se dio cuenta de que era Dios quien lo llamaba, y le dijo a Samuel que respondiera, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este episodio muestra cómo, a veces, no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, pero Él sigue hablándonos, incluso de una manera que no entendemos al principio. Este ejemplo nos enseña que, aunque no siempre comprendamos de inmediato por qué algo nos llama la atención, debemos estar dispuestos a escuchar y a responder. A veces la atracción inexplicable hacia algo es una invitación de Dios para que lo busques más de cerca, para que prestes atención a algo que tiene un propósito divino en tu vida. La clave está en no ignorar esas pequeñas señales que aparecen en tu vida, por más insignificantes que parezcan. A menudo son las piezas del rompecabezas que, al unirse, revelan un panorama mucho más claro. El llamado puede ser tan sutil como una imagen que aparece en tu mente o un pensamiento que no puedes quitarte de encima. Dios no siempre grita desde los cielos para darnos instrucciones claras. A veces, su voz llega a través de la fascinación que sentimos por algo, una pasión repentina por una causa, una necesidad de aprender algo nuevo, o un deseo de ir a un lugar en particular. Este tipo de impulso es algo que debes considerar cuidadosamente. No se trata de una distracción, sino de una oportunidad de escuchar más de cerca lo que Dios quiere para ti. A veces, las personas también pueden ser las que te llaman la atención de manera inexplicable. Puede ser alguien que acabas de conocer, alguien con quien de repente sientes una conexión profunda, o alguien cuyo consejo te impacta de manera poderosa. Dios puede usar a estas personas como instrumentos para hablarnos y guiarnos en momentos clave. Esta es otra manera en la que Él puede usarnos los unos a los otros, en sus planes divinos. Es necesario estar alerta, ser conscientes de las pequeñas señales que nos rodean. Dios habla a través de las cosas más simples de la vida. Nos muestra cosas que, en apariencia, no tienen ningún significado, pero que, con el tiempo, descubrimos que son importantes para nuestra vida espiritual y personal. Es por eso que debemos pedirle a Dios sabiduría para reconocer esas señales, para verlas con los ojos de la fe y no simplemente con los ojos físicos. Cuando algo te llama la atención de manera inexplicable, detente y pregúntate, ¿es esto algo que Dios quiere que explore? ¿Por qué me atrae tanto? ¿Qué propósito tiene esta situación o esta persona en mi vida? Estas preguntas son las que te permitirán descubrir cómo Dios está utilizando esas pequeñas señales para guiarte. No importa cuán pequeña o insignificante te parezca la atracción inicial, Dios puede estar usándola para prepararte para algo mucho más grande que aún no has comprendido. Recuerda que la clave está en la apertura y en la disposición de tu corazón. Si estás dispuesto a seguir esos impulsos, a prestar atención a lo que te atrae de manera inexplicable, estarás más cerca de escuchar la voz de Dios. Él se comunica contigo de muchas maneras, y cada vez que estés dispuesto a escuchar, recibirás algo nuevo que te acercará más a su propósito para ti. Reflexión 7. Cuando te encuentras pensando en algo constantemente, incluso cuando no lo buscas. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que te persigue constantemente?
Algo que parece aparecer en tu mente en los momentos más inesperados, incluso cuando no lo has buscado o planeado. Puede ser una idea, una imagen o un tema sobre el que no puedes dejar de pensar, sin saber exactamente por qué. A veces esos pensamientos son tan persistentes que se vuelven imposibles de ignorar, como si estuvieran destinados a llamar tu atención. En estos momentos es posible que Dios esté hablándote, guiándote hacia algo importante en tu vida. La mente humana es un lugar complicado. Está llena de pensamientos que vienen y van, y a menudo nos encontramos atrapados en una red de distracciones que nos alejan de lo que realmente importa. Sin embargo, cuando algo sigue apareciendo en tu mente, una y otra vez, no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué esto está aquí? Puede ser un problema que no has resuelto, un objetivo que aún no has alcanzado, o incluso una persona que ocupa un lugar especial en tu corazón. Es en esos momentos en los que Dios puede estar tratando de decirte algo a través de esos pensamientos persistentes. Este fenómeno no es algo que solo ocurra por casualidad. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza nuestra mente y nuestros pensamientos para guiarnos y hablarnos. A veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles o tomando decisiones importantes, Él puede traer a nuestra mente un pensamiento que se repite con una frecuencia inusitada. No es un pensamiento pasajero, es algo que se queda contigo y te sigue a lo largo del día, hasta el punto de que no puedes deshacerte de él. Este es uno de los métodos más suaves y discretos a través del cual Dios nos habla. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Pablo, en el libro de Filipenses. En Filipenses 1:12 a 14, Pablo expresa cómo, a pesar de estar encarcelado, no dejaba de pensar en la misión que tenía en Cristo y en cómo su sufrimiento servía para avanzar el Evangelio. Él estaba tan enfocado en su propósito que incluso en circunstancias adversas, su mente seguía centrada en lo que Dios quería lograr a través de él. Este tipo de pensamiento constante, enfocado en el propósito de Dios, no es algo que provenga solo de nuestra mente humana, sino que es una guía divina que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de los desafíos. Cuando Dios pone algo en tu mente de manera constante, es un indicativo de que está llamando tu atención hacia algo específico. Puede ser un área de tu vida que necesita sanación, una relación que requiere restauración, o una acción que debes tomar para avanzar en tu propósito. A veces, ese pensamiento persistente es un recordatorio para orar, para actuar o para confiar más profundamente en Él. Es importante entender que, cuando Dios nos habla a través de pensamientos constantes, no siempre se trata de una voz externa que escuchamos en nuestros oídos, sino de una convicción interna que se siente en lo más profundo de nuestro ser. Es una impresión en el corazón y la mente que no se puede ignorar. Esta voz interna, que muchas veces parece provenir de un lugar muy profundo, es una manifestación de su presencia en nuestra vida. A veces esos pensamientos no son solo para nosotros mismos, sino que también están relacionados con otras personas. Puede ser un pensamiento persistente acerca de alguien con quien necesitas reconciliarte o a quien debes ayudar. Tal vez Dios te esté guiando a orar por esa persona, o incluso a acercarte a ella para compartir un mensaje de esperanza. Los pensamientos constantes también pueden ser una invitación a hacer la luz en la vida de alguien más, a mostrarle el amor de Dios de una manera tangible. Una vez más, la clave aquí es la actitud de apertura y disposición a escuchar. Si no estás atento a esos pensamientos, puedes perderte de las oportunidades que Dios está presentando. A veces, nos apresuramos tanto en nuestras vidas diarias que ignoramos esos pensamientos persistentes, pero cuando tomamos un momento para detenernos y reflexionar, nos damos cuenta de que esos pensamientos no son coincidencias. Son mensajes divinos que requieren nuestra atención. Para discernir si un pensamiento constante viene de Dios, es útil preguntarse si el pensamiento te lleva hacia el bien, la paz y la obediencia. Si el pensamiento te acerca a Dios, si te impulsa a hacer lo correcto, si te da paz incluso en medio de la incertidumbre, entonces es probable que sea su voz. Dios nunca nos guiará hacia el mal o la confusión, siempre nos llevará hacia la luz. Es esencial también recordar que, cuando Dios pone algo en nuestra mente de manera constante, esto no significa que todo lo que pensemos sea necesariamente de Él.
El enemigo también puede intentar distraernos con pensamientos negativos, pero la diferencia es que los pensamientos de Dios siempre traerán paz, claridad y propósito. Si sientes que un pensamiento constante te está llevando a la acción, a la reconciliación o a la sanación, es probable que ese sea el Espíritu Santo guiándote. En algunos casos, esos pensamientos pueden ser una invitación a dar un paso de fe. Tal vez estás dudando en tomar una decisión importante en tu vida, como cambiar de trabajo, mudarte a un nuevo lugar o iniciar un nuevo proyecto. Si los pensamientos sobre esa decisión te vienen repetidamente, es posible que Dios te esté animando a confiar en su dirección, a dar ese paso de fe con la seguridad de que Él estará contigo. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de manera inmediata o directa, pero Dios puede estar usando esos pensamientos persistentes para preparar nuestro corazón y nuestra mente para lo que está por venir. No siempre entendemos inmediatamente por qué un pensamiento se queda con nosotros, pero si estamos abiertos y dispuestos a escuchar, veremos que Dios tiene un propósito en ello. El proceso de meditar en esos pensamientos, de orar y reflexionar, puede revelarnos lo que Él quiere que hagamos con esa idea. Y a medida que actuamos, podemos experimentar la paz y la seguridad de saber que estamos siguiendo su voluntad. Al final, los pensamientos constantes son solo una de las muchas maneras en que Dios nos habla, pero son una forma poderosa, porque nos invitan a escuchar y a reflexionar. Nos enseñan a estar más en sintonía con Él y a reconocer que su voz está siempre presente, guiándonos hacia lo mejor que Él tiene para nosotros. Si tienes un pensamiento que sigue volviendo a tu mente, no lo ignores. Haz una pausa, ora y busca entender lo que Dios quiere decirte a través de ello. Él está hablándote, guiándote y preparándote para algo hermoso. Reflexión. 8. Cuando sientes un impulso interno de hacer algo, sin razón aparente. ¿Cuántas veces has sentido, de manera repentina, un impulso interno de hacer algo, aunque no puedas encontrar una razón lógica para ello? Tal vez es algo que no tenías planeado, algo que se sale de tu rutina, o incluso algo que te parece extraño o fuera de lugar. A veces el impulso puede ser tan fuerte que no puedes ignorarlo, aunque en tu mente no haya una justificación clara para ello. ¿Qué pasa cuando esa sensación de hacer algo te persigue sin explicación lógica? ¿Y si ese impulso que sientes, sin razón aparente, es la manera en que Dios está guiando tu vida? Este tipo de impulso no se refiere a un deseo impulsivo o una emoción momentánea. Es algo diferente, algo que se siente más profundo, como una especie de sabiduría interior que te dice que tomes acción, incluso cuando no entiendes por qué. No es una llamada al azar, sino una dirección más profunda que proviene de un lugar más alto, más sabio, y que requiere de nuestra fe y obediencia para ser comprendido. A veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer, nos sentimos atrapados entre decisiones o tenemos miedo de tomar un camino porque no vemos el futuro claro. Es en esos momentos de incertidumbre cuando un impulso repentino puede ser la forma en que Dios actúa en nuestra vida. Es el susurro suave que nos invita a dar el siguiente paso, aunque no sepamos exactamente hacia dónde nos llevará. Y aunque pueda parecer irracional o extraño, si ese impulso está alineado con la bondad, la paz y la dirección de Dios, es posible que Él esté usando ese momento para llevarnos a donde necesitamos estar. Por ejemplo, puedes estar en tu casa, en tu trabajo o en algún lugar común, cuando de repente sientes el impulso de enviar un mensaje a alguien que no has hablado en mucho tiempo. No hay un motivo claro, pero sientes la necesidad de hacerlo. Esa sensación persistente de hacerlo ahora no te deja ir. Puede que al principio te parezca extraño o sin sentido, pero decides actuar de todos modos. Cuando envías ese mensaje, descubres que la persona estaba pasando por una situación difícil y necesitaba justo lo que tú tenías para ofrecer. Ese impulso inesperado resultó ser la respuesta a una necesidad en la vida de esa persona. ¿Fue casualidad? No. Fue la mano de Dios guiando tu corazón a través de un impulso divino. Es importante destacar que esos impulsos no siempre son fáciles de entender en el momento. Muchas veces la razón detrás de esa acción no se revela de inmediato, y puede que no veamos los frutos de esa obediencia hasta mucho tiempo después. Sin embargo, confiar en esos impulsos, aunque no tengamos toda la información,
requiere fe. Y a veces, Dios permite que esos impulsos lleguen de manera súbita para enseñarnos a seguirle sin ver el panorama completo. En la vida de los creyentes existen numerosos relatos en los que Dios guió a las personas de manera inesperada y con un impulso divino. Un ejemplo claro es el de Abraham, cuando Dios le dijo que dejara su hogar y se dirigiera a una tierra desconocida. En Génesis 12:1, Dios le da una instrucción clara. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no tenía ninguna razón lógica para hacer tal cosa, pero obedeció a la voz de Dios sin preguntas, y esa obediencia lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía para él. A través de su obediencia, Dios le dio una promesa que afectó no solo su vida, sino la de generaciones venideras. Otra historia que ilustra este tipo de impulso divino es la de los discípulos en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos 16, 6 a 10, encontramos a Pablo y sus compañeros tratando de predicar en diferentes ciudades, pero algo curioso ocurre. El Espíritu Santo les impide ir a ciertos lugares. En ese momento, cuando no podían ver una dirección clara para su misión, recibieron un impulso divino en forma de una visión nocturna de un hombre de Macedonia que les suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Sin comprender completamente por qué, ellos obedecieron ese impulso divino, y esa acción fue clave para la expansión del Evangelio en Europa. Esto nos muestra que a veces la voluntad de Dios no siempre se presenta como un camino claro desde el inicio. Pero al seguir esos impulsos divinos, aunque no tengamos toda la comprensión en ese momento, podemos encontrar la paz de saber que estamos alineados con lo que Dios quiere para nuestras vidas. El peligro de ignorar estos impulsos divinos es que podemos perder oportunidades importantes de crecimiento personal, de bendecir a otros o incluso de recibir bendiciones para nuestra propia vida. Cuando ignoramos lo que Dios pone en nuestro corazón, es como si estuviéramos ignorando su guía, y eso puede dejarnos atrapados en la confusión o el estancamiento. A veces ese impulso de hacer algo puede incluso ser tan pequeño como hacer una llamada telefónica o comprar algo para una persona. Puede no parecer importante, pero si nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que, al obedecer ese impulso, hemos participado en el plan divino para alguien más. Es en esos momentos pequeños de obediencia donde Dios nos muestra su amor y su poder, y nos permite ser una herramienta en sus manos. Para discernir si ese impulso proviene de Dios, es esencial evaluar el fruto que produce. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga sus principios, que nos cause daño o que no nos acerque a Él. Si el impulso te lleva a hacer algo que al final trae bien, paz y bendición, entonces es probable que sea el Espíritu Santo guiándote. Si por el contrario, el impulso te lleva hacia el egoísmo, el daño o la confusión, entonces es importante ponerlo en oración y discernir si realmente es de Dios. En resumen, los impulsos divinos son una forma maravillosa en la que Dios nos habla y nos guía, aunque no siempre podamos entenderlos completamente en el momento. Estos impulsos nos invitan a actuar con fe, a confiar en que Él tiene un propósito detrás de cada acción. Al aprender a escuchar y obedecer esos impulsos, nos alineamos más profundamente con la voluntad de Dios para nuestra vida y descubrimos que, incluso en las decisiones más pequeñas, Él está obrando. Así que la próxima vez que sientas ese impulso repentino, sin una razón lógica, no lo ignores. Puede ser Dios guiándote hacia algo extraordinario. Reflexión 9. Cuando sientes paz en medio de la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre. En cada etapa de nuestra existencia, las circunstancias cambian, las situaciones nos desafían y las decisiones no siempre son claras. ¿Cómo reaccionamos ante esa incertidumbre? En un mundo lleno de ruido y caos, ¿cómo podemos encontrar paz cuando las preguntas no tienen respuestas inmediatas y el futuro parece incierto? En esos momentos, Dios tiene la capacidad de hablarnos a través de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Esta paz no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. La paz de Dios, que se manifiesta en momentos de incertidumbre, es un tipo de serenidad que no puede ser explicada por medios humanos. Cuando estamos enfrentando decisiones difíciles
o situaciones que nos hacen sentir inseguros. Es común experimentar ansiedad, miedo o incluso confusión. Pero en esos mismos momentos, si estamos atentos a la voz de Dios, podemos sentir una paz inexplicable que calma nuestra mente y nos da la certeza de que todo estará bien, incluso cuando no podemos ver la solución o el camino claro. Esta paz es un indicativo de la presencia de Dios, de su mano que nos guía, aunque no siempre veamos el final del camino. Por ejemplo, imagina que te encuentras en una situación de transición. Tal vez estás tomando una decisión importante sobre tu futuro, o tal vez estás atravesando una temporada de cambios en tu vida. No sabes qué esperar y la incertidumbre te consume. Sin embargo, en medio de todo esto, sientes una calma inexplicable en tu corazón. No es que la situación haya cambiado. No es que de repente todas las respuestas te hayan llegado. Es que en tu interior hay una serenidad profunda, una sensación de que no estás solo, de que hay algo más grande que te sostiene y te guía. Eso es Dios hablándote a través de su paz. Es como si, en medio del caos y la confusión, su presencia te envolviera, y en vez de ser arrastrado por la corriente de la ansiedad, encuentras descanso en Él. Es importante entender que esta paz no significa necesariamente que todo estará perfectamente resuelto en ese instante. La paz de Dios no está condicionada a la ausencia de problemas. Al contrario, muchas veces experimentamos esa paz cuando las circunstancias externas siguen siendo difíciles o inciertas. Pero lo que cambia es nuestra perspectiva interna. Sabemos que Dios está con nosotros, que Él tiene el control y que, aunque no veamos todos los detalles, Él está obrando en favor de nuestra vida. Esa certeza nos permite descansar en su presencia, sabiendo que no estamos solos en medio de nuestra lucha. Cuando sentimos esa paz, es un recordatorio de que no debemos confiar solo en nuestras propias fuerzas o en nuestra capacidad para resolver las cosas. De hecho, muchas veces nos damos cuenta de que no podemos controlar los resultados. Y es entonces cuando Dios nos invita a soltar nuestras preocupaciones y confiar en Él. La paz que Dios nos da es el fruto de confiar en su soberanía, de reconocer que Él tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos todos los pasos. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que experimentaron esta paz en momentos de gran incertidumbre. Uno de los ejemplos más poderosos es el de los discípulos en el barco con Jesús, cuando una tormenta se desató y amenazaba con hundirlos. En ese momento, los discípulos estaban aterrados, luchando por sobrevivir, pero Jesús estaba en el barco con ellos. A pesar del caos a su alrededor, él dormía tranquilo, en paz, porque sabía que todo estaba bajo el control de su Padre. Al despertar, Jesús reprendió la tormenta, y en ese momento los discípulos experimentaron una paz total, porque vieron la autoridad y el poder de Jesús sobre las circunstancias. Este relato es un poderoso recordatorio de que, cuando estamos en Cristo, no importa cuán grandes sean las tormentas en nuestra vida, Él tiene el poder de traer paz. Y, aunque no siempre podamos ver la calma en el horizonte de inmediato, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos hacia la paz que solo Él puede dar. Otro ejemplo se encuentra en Filipenses 4:6-7, donde el apóstol Pablo nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración. Dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. Es una paz que llega incluso cuando no tenemos todas las respuestas, cuando las situaciones parecen fuera de control. Es la paz de Dios actuando en nuestro corazón y mente. La clave para experimentar esta paz es aprender a depender completamente de Dios. No es una paz que viene de nuestras propias fuerzas o soluciones. Viene de confiar plenamente en que Él es el que tiene el control, incluso cuando las cosas no son fáciles de entender. La paz que Dios nos da no significa que nunca pasemos por dificultades, sino que incluso en medio de ellas podemos descansar en su presencia y en su promesa de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. En momentos de incertidumbre, es común tratar de tomar el control de la situación,
de buscar respuestas inmediatas o de encontrar soluciones rápidas. Pero Dios nos invita a confiar en Él, a dejar que su paz gobierne en nuestros corazones mientras esperamos su dirección. Al hacerlo, nos damos cuenta de que su paz es suficiente para sostenernos, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Así que, cuando te encuentres en medio de la incertidumbre y la ansiedad, recuerda que la paz de Dios está disponible para ti. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Él puede brindarte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te sostiene, te calma y te guía. Aprende a confiar en Él, a soltar el control y a descansar en su presencia. Al hacerlo, experimentarás la paz que solo Él puede ofrecerte, y en ella descubrirás una dirección segura para tu vida. Reflexión 10. Cuando la voz de Dios nos dirige hacia la acción, la voz de Dios no solo nos trae paz y consuelo, también nos impulsa a la acción. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios habló a su pueblo, no solo para darles consuelo, sino también para guiarlos hacia el cumplimiento de su voluntad. Dios no quiere que vivamos nuestras vidas de manera pasiva, sino que nos llama a ser participantes activos en el plan divino. A veces escuchamos a Dios no solo como una voz que calma nuestro corazón, sino como una voz que nos desafía a levantarnos y actuar. Cuando Dios nos habla, lo hace con un propósito claro: guiarnos hacia lo que Él ha preparado para nosotros, ya sea una misión, una tarea o un cambio en nuestra vida. No siempre es fácil, y muchas veces el llamado de Dios puede hacernos sentir incómodos o inseguros, pero esa voz que sentimos en nuestro interior es la que nos motiva a salir de nuestra zona de confort y dar el siguiente paso en fe. Cuando Dios nos da una orden o nos muestra el camino, es importante que respondamos con disposición y obediencia. La acción que Él nos llama a tomar puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero el principio es el mismo: dar un paso de fe y confiar en que Él estará con nosotros en cada paso del camino. No se trata de seguir nuestras propias ideas o deseos, sino de escuchar su voz y obedecerla, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es la historia de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, no solo le dio palabras de consuelo, sino que también lo envió a cumplir una misión específica: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés inicialmente dudó de su capacidad, se sintió inseguro y temeroso, pero la voz de Dios le dio la dirección que necesitaba, y a través de la obediencia, Dios usó a Moisés de una manera poderosa para liberar a su pueblo. La acción no fue fácil, pero fue necesaria, y Moisés, a pesar de sus dudas, respondió al llamado de Dios. A veces, cuando Dios nos llama a la acción, nuestra mente se llena de dudas. Pensamos que no somos lo suficientemente capaces, que no tenemos los recursos o que no estamos preparados para lo que Él nos está pidiendo. Pero en esos momentos, Dios nos recuerda que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Su voz nos alienta a dar el paso, confiando en que Él nos proveerá lo que necesitamos. Al igual que Moisés, podemos sentirnos incapaces de cumplir con lo que Dios nos pide, pero su voz nos asegura que no estamos solos. Él camina con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para la tarea. De manera similar, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguirle, lo hizo de manera directa y clara. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron inmediatamente sus redes y siguieron a Jesús, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque confiaron en su voz. Ellos sabían que algo grande estaba por suceder, algo que transformaría sus vidas, y decidieron dar ese paso de fe. La voz de Jesús no solo les trajo paz, sino que les dio dirección para una nueva vida, una vida de acción, servicio y sacrificio. Escuchar la voz de Dios puede ser incómodo, porque nos saca de nuestra zona de confort. Nos llama a tomar decisiones difíciles, a dejar atrás lo conocido y a caminar en lo incierto. Pero es precisamente en esa acción, en ese paso de fe, donde experimentamos el poder de Dios. La obediencia a su voz no solo trae transformación en nuestra vida, sino que también afecta a quienes nos rodean. Al igual que los discípulos, somos llamados a ser luz en este mundo, a ser agentes de cambio y a compartir el amor de Dios a través de nuestras acciones. Dios nos llama a ser participantes activos en su obra. A veces, la acción que Él nos pide
puede parecer pequeña, como ayudar a alguien en necesidad, o puede ser algo más grande, como tomar decisiones significativas que afectarán el curso de nuestra vida. Sin embargo, no importa el tamaño de la acción, lo importante es la obediencia a su voz. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de su propósito y vemos cómo Él obra de manera maravillosa a través de nuestras vidas. Un punto clave en esta reflexión es que, cuando respondemos a la voz de Dios, Él nos equipa para lo que Él nos ha llamado a hacer. Puede ser que en el momento no tengamos todas las respuestas o los recursos, pero Dios no nos deja solos. Él proveerá todo lo que necesitamos. En 2 Corintios 9:8, la Escritura nos recuerda que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto significa que cuando respondemos a su llamado, Él nos capacita para cumplir con su propósito. La acción que Dios nos llama a tomar también nos prepara para lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Cada paso de obediencia nos acerca más a su propósito para nuestra vida. A veces, no podemos ver el panorama completo, pero al confiar en su voz y tomar acción, Él nos va guiando a través de cada etapa. Lo que parece un pequeño paso hoy podría ser la clave para algo mucho más grande en el futuro. Es importante entender que la acción que Dios nos pide no siempre es fácil, pero siempre es buena. Él nunca nos llama a hacer algo que nos haga daño o que no esté alineado con su voluntad perfecta. Todo lo que Él nos pide tiene un propósito y nos llevará a un lugar de mayor paz, propósito y realización. A veces la acción puede implicar sacrificio, pero Dios honra siempre a aquellos que obedecen su voz. Cuando escuchamos la voz de Dios, debemos estar dispuestos a actuar de inmediato, sin posponer lo que Él nos ha pedido. La procrastinación puede ser un obstáculo en nuestro caminar de fe. Cuando sabemos que es la voz de Dios, debemos responder con prontitud y confianza, sabiendo que Él nos guiará y nos dará la fuerza para cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. En conclusión, la voz de Dios no solo nos trae consuelo y paz, sino también dirección y un llamado a la acción. Él nos guía, nos fortalece y nos capacita para hacer su voluntad. Al escuchar su voz y responder con obediencia, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos al mundo a nuestro alrededor. Escuchar y seguir la voz de Dios es un acto de fe que nos lleva a una vida de propósito y plenitud, y nos prepara para lo que Él tiene preparado para nosotros. Conclusión. La importancia de estar atentos a la voz de Dios. Cuando hablamos de cómo Dios habla con nosotros, a través de nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras circunstancias, nos damos cuenta de que su voz está más cerca de lo que pensamos. La clave está en aprender a reconocerla, en saber discernir entre el ruido del mundo, nuestras propias inseguridades, y esa suave pero firme voz que nos guía, que nos da paz y que nos orienta hacia el camino correcto. Lo maravilloso de esta voz divina es que no está limitada a un momento específico o a un espacio determinado. A menudo imaginamos que Dios solo habla en momentos solemnes, como en un templo o durante un evento religioso. Pero la realidad es que su voz está presente en todas las áreas de nuestra vida. Él se comunica con nosotros durante los momentos más sencillos, como mientras estamos trabajando, en nuestras conversaciones cotidianas e incluso en los momentos de descanso. La clave para escucharla es estar conscientes, ser sensibles y entrenar nuestra mente y nuestro corazón para reconocerla. La voz de Dios nos trae paz, pero también nos desafía. Nos impulsa a tomar decisiones, a hacer ajustes en nuestra vida, a mejorar nuestras relaciones, a sanar lo que está roto y a corregir lo que está desviado. Pero nunca lo hace de manera condenatoria. Al contrario, su voz es un llamado al cambio que siempre nos lleva a un lugar mejor. En cada palabra que escuchamos, Él tiene una visión más grande para nuestra vida. Una visión que nos trasciende a nosotros mismos y nos conecta con su propósito eterno. Muchos pueden preguntarse, ¿cómo sé si es la voz de Dios? La respuesta es que con el tiempo y la práctica podemos aprender a reconocerla. La voz de Dios es una voz que trae paz y claridad, incluso en medio de la confusión. No nos deja en un estado de incertidumbre, sino que nos da la confianza para dar un paso
hacia lo desconocido, sabiendo que Él está con nosotros. También es una voz que no nos impulsa a actuar por motivos egoístas, sino por el bien de los demás y en conformidad con su voluntad. Cuando nos dejamos guiar por su voz, nuestros deseos se alinean con los suyos y nuestras decisiones reflejan su carácter. Otro aspecto fundamental de la voz de Dios es que no se limita a darnos instrucciones generales, sino que Él se preocupa por los detalles. Dios no solo nos guía en los grandes momentos de la vida, como la elección de una carrera o el matrimonio, sino que también se interesa por las pequeñas decisiones cotidianas. A veces pensamos que lo que estamos haciendo no tiene relevancia para Dios, pero Él está presente en cada área de nuestra vida. Cuando sientes en tu corazón una suave dirección para hacer algo aparentemente sencillo, como ayudar a alguien que necesita apoyo o tomarte un tiempo para descansar, no ignores esa voz. Es su manera de guiarnos hacia una vida más plena, más equilibrada y más centrada en Él. No siempre es fácil escuchar a Dios en medio del caos y la rutina diaria. El ruido de la vida moderna, las preocupaciones, las distracciones y nuestras propias emociones pueden hacer que sea difícil escuchar su voz clara y fuerte. Pero si nos tomamos el tiempo para estar en silencio, para orar y meditar, para estar atentos a su presencia en nuestro día a día, comenzaremos a distinguir ese suave murmullo divino que nos guía. La obediencia a la voz de Dios es un acto de fe. No siempre entendemos por qué nos está guiando en una dirección particular, pero sabemos que Él es fiel. Confiamos en que su plan es perfecto y que Él nos está llevando a un destino mucho mejor del que podríamos imaginar por nuestra cuenta. Cada vez que respondemos a su voz, estamos afirmando nuestra confianza en su soberanía y nos estamos alineando con su propósito para nuestra vida. La transformación que viene al escuchar y seguir la voz de Dios no es instantánea, pero es duradera. No se trata de cambios superficiales o temporales, sino de una transformación profunda que nos cambia desde adentro hacia afuera. Nos da la paz que excede todo entendimiento, nos da una dirección clara y nos proporciona la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Cada vez que escuchamos y respondemos a su voz, nos acercamos más a la persona que Dios ha creado que seamos. El proceso de aprender a escuchar a Dios y seguir su voz no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y persistencia. Requiere de una mente y un corazón dispuestos, listos para escuchar, obedecer y confiar. Pero cuando comenzamos a caminar en la dirección que Él nos señala, vemos cómo nuestra vida comienza a alinearse con su voluntad perfecta y experimentamos la paz, la alegría y la abundancia que solo Él puede dar. En este caminar, a veces podemos sentir dudas, temores e incluso fracasos. Pero no olvidemos que la voz de Dios nunca nos deja en la oscuridad. Él siempre nos da la luz que necesitamos para dar el siguiente paso. Y si tropezamos, su gracia nos levanta. Él no nos rechaza por nuestros errores, sino que nos invita a seguir adelante, a seguir escuchando su voz y a seguir creciendo en nuestra fe. La voz de Dios es un recordatorio constante de su amor incondicional por nosotros, y esa voz nos llama a vivir una vida llena de propósito, paz y esperanza. Finalmente, quiero dejarte con un versículo que resume la importancia de escuchar la voz de Dios y cómo ésta nos transforma. Y tus oídos oirán detrás de ti una palabra que te dirá: este es el camino, andad por él, sin apartaros ni a la derecha ni a la izquierda. Isaías 30:21. Esta es la promesa de Dios, que cuando estamos atentos a su voz, Él nos guiará, no solo por un camino de bendiciones, sino por un camino de crecimiento espiritual, de servicio a los demás y de glorificación de su nombre. Escucha su voz. Permite que te hable a través de tu mente, de tus pensamientos y de tus circunstancias. Él está cerca, siempre dispuesto a guiarnos y a mostrarnos el camino de la vida. Al seguir su voz, encontrarás no solo la paz que tanto anhelas, sino la dirección para vivir una vida plena en Él. No estás solo en tu caminar. La voz de Dios está contigo, guiándote, amándote y transformándote cada día más.